Buenas noches a todos. Vamos a abrir entonces en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y vamos a meditar desde el versículo 21 en adelante. Hoy vamos a ver varios aspectos, varios temas que es importante que los tengamos presentes. Tal vez no son nuevos en cuanto a lo que sabemos, pero es importante que los tengamos en cuenta porque hay veces que nos encontramos con personas que tienen una fe distinta y tenemos, como dice la palabra allí el apóstol Pedro, tenemos que ser capaces de defender nuestra fe con mansedumbre y de expresar por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y bueno, hay muchas personas, sobre todo de otras religiones, que hablan de unas obras, ¿no? La creencia popular habla de la salvación por obras, ¿no? Cristo murió en la cruz y hay que creer en Él, pero además hay que agregarle obras, ¿no? Entonces es importante saber todos los textos que hablan la palabra de Dios, es importante entender, porque hay muchas veces que utilizan textos de la Biblia, los sacan de contexto y les hacen decir cosas que esos textos no están queriendo decir. Por eso es importante que prestemos atención y estudiemos en profundidad todos estos pasajes. El apóstol Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 se ha encargado de dejar claro que todos los seres humanos estamos condenados, ¿no? Que nadie tiene excusa, que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿no? Y terminamos con esos versículos que nos compartía Andrés, hablando de esto, ¿no? Que todos los seres humanos están condenados, aquellos que conocen la ley, pero que no viven conforme a ella, aquellos que ni siquiera la conocen y nunca la han escuchado y que tampoco viven conforme a la justicia de Dios, también están condenados. Todos los seres humanos merecemos la condenación y ningún ser humano tiene algún tipo de excusa. Pero a partir del versículo 21 cambia de tema. Dice, bueno, todo lo que ha venido hablando anteriormente y dice, pero ahora, va a cambiar de tema y aquí comienza a hablar acerca de la salvación, ¿no? Aquí comienza a hablar sobre la salvación, sobre lo que se llama la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Bien, la justificación es que una persona que no es justa, Dios la declara justa por medio de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Eso es la justificación. Obviamente esa persona tiene que haber creído en Jesucristo para que se le aplique los beneficios de la obra de la cruz, entonces Dios puede declarar a esa persona justa. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y aquí esta es una expresión que vamos a ver varias veces. Dice, ahora, aparte de la ley, cuando está diciendo aparte de la ley, es dejando afuera la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa voluntad de Dios de querer salvar a las personas por medio de la obra de Jesucristo. Eso está haciendo referencia con la justicia de Dios. Dice aparte de la ley, porque cuando empezamos a hablar de salvación, la ley no tiene nada que ver en cuanto al proceso de salvar, ¿no? Sí, la ley tiene un claro objetivo por el cual Dios la escribió y es útil incluso en el presente, que es lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Vamos a hacer que lean también los hermanos. ¿Qué dice el versículo 20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve
como dice aquí el apóstol Pablo, para el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es la que diagnostica correctamente la situación de cada ser humano como pecador. Exponen la ley, ninguno puede cumplir la ley de Dios, entonces uno es claramente pecador, ¿no? Dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es la que diagnostica correctamente la enfermedad del enfermo. Pero en cuanto a la salvación en sí, dice, hay que dejarla a un lado. Aparte de la ley, o dejándola a un lado a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no? Esa voluntad de Dios de querer salvar a los hombres por medio de la obra de Jesucristo. Y esta justicia de Dios ha sido testificada, se habla de esta justicia de Dios en la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento ya se habla de esta voluntad de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque descendientes de Abraham ya estaban bien con Dios. Entonces, bueno, el apóstol Pablo en los 3 primeros capítulos se ha encargado de demostrar que no hay diferencia, ¿no? Que todos somos pecadores, seas judío, no importa dónde naciste, no importa lo que crees, todos somos pecadores, no hay diferencia, ¿no? Y esa justicia de Dios se puede aplicar a nuestra vida por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Y por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermosísimo texto que tenemos que aprender para evangelizar, para hablarle a otras personas acerca de Dios, ¿no? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Es decir, además de que es obvio que todos los seres humanos han pecado, que es lo que dice ese versículo, dice, estamos lejos de la gloria, de la presencia de Dios, somos inmerecedores de ir al cielo el día que partamos de este mundo, estamos destituidos, hemos sido apartados de la gloria de Dios y como consecuencia de ello, lo que toca en nuestras vidas es una dura condenación, ¿no? Ahora bien, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense que esta palabra, justificados, se utiliza en otros pasajes. Nosotros estuvimos hablando de Romanos capítulo 2, podemos ir al versículo 13, Romanos 2:13. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquellas personas que tal vez nunca han escuchado acerca de Dios, nunca escucharon de Jesucristo y que alguno podía pensar que tal vez por la conducta de estas personas iba a ser evaluadas delante de Dios y capaz que alguno se salva, ¿no? Pero bueno, explicamos claramente que el apóstol Pablo comienza diciendo que estas personas están condenadas. ¿Por qué están condenadas? ¿Por qué están condenadas? Porque han pecado. ¿Por qué han pecado? Lo dijo, repetimos, que decía que los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. O sea, aquel que pecó, aunque sea ignorando, obviamente el castigo será menor, pero aquel que pecó merece una condenación, ¿no? Más allá si haya conocido a Cristo o no, si haya escuchado o no de Cristo. Y aquí, en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, y utiliza esa palabrita, justificados. Justificados. Entonces, alguno podría decir, y de hecho es lo que dicen la religión popular y otras, que hay que hacer para ser justificado. Obras. Tengo que hacer obras. Mi conducta. Tengo que amar al prójimo, tengo que evangelizar, tengo que comportarme, tener buen testimonio. Hay un montón de cosas, tengo que hacer obras, ¿no? Eso tengo que hacer, entonces voy a ser justificado, ¿no? Tengo que hacer algo. Y aquí
en 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, gratuito es clara la palabra, ¿no? Y dice que somos justificados por su gracia. Entonces, y lo vamos a ver un poquito más adelante, fíjense en el 28, que hace la conclusión, dice muchas cosas, pero él hace una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, es una expresión sin las obras de la ley, sin hacer obras, podríamos resumirlo. En conclusión, dice, todo lo que he querido decir de lo que dije en el 1, en el 2, en el 3, ahora en todos estos versículos, la conclusión es que el hombre es justificado, es declarado justo solamente por medio de la fe, y las obras, lo dice más claro, hay que echarle agua, sin las obras de la ley. Las obras no tienen nada que ver en el proceso de salvación. ¿Por qué? Y porque no podemos hacer obras para agradar a Dios, porque Dios nos mira antes de conocer a Jesucristo y nuestra vida era inmunda, llena de pecado, nada agradable, como dice la palabra, trapos de inmundicia. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ahí es claro que lo que dice en el versículo 2:13 no puede estarse refiriendo a que uno hace obras y por medio de obedecer la ley uno es declarado justo, porque sería una clara contradicción a lo que escribe unas líneas más adelante. Recordemos que las cartas de ese entonces no tenían capítulos ni versículos, eran cartas. Entonces, unas líneas más adelante, el apóstol Pablo dice que la salvación es por fe, sin las obras de la ley. No hay que hacer nada para ser salvo, excepto, por supuesto, creer, y también la fe es dada por Dios. Entonces, aquí lo deja bien claro el apóstol Pablo. Y para aclarar más, ya lo hemos dicho, pero está bien repetirlo, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo allí en el capítulo 2, versículo 13, es lo mismo que dice Santiago allí en el capítulo 2, el mismo tema, ¿no? Donde Santiago dice, la fe sin obras es muerta, ¿no? No está diciendo que la fe sin obras es algo que va a morir, es algo que va a perecer, como si alguno estuviera queriendo decir que la salvación se pierde, ¿no? Si tu fe no tiene obras, tu fe va a ir muriendo hasta que un día se muere completamente y perdiste la salvación porque ya no tenés fe. Pero no es lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta, es decir, está muerta, nunca estuvo viva, ¿no? Fue una fe totalmente artificial, superficial, no fue una fe genuina. Es lo que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Las obras, como explicamos y lo dice Efesios 2:8, son la consecuencia de una fe. Entonces, si nosotros genuinamente hemos creído, queremos servir a Dios, queremos hacer cosas para la gloria de Dios, ¿no? Por eso es que Santiago también dice a aquellos que decían que tenían fe y que no tenían obras, ¿se acuerdan lo que les dice? Sí, Santiago. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo te voy a demostrar que tengo fe por mi vida cambiada, ¿no? Entonces, lo dice claramente el apóstol Pablo, concluimos, pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No tienen nada que hacer las obras de la ley en la salvación. Sí tienen que ver, por supuesto, en el diagnóstico, en el declararte pecador, en el que vos te des cuenta cuál es tu situación, vos y yo nos demos cuenta cuál es nuestra situación delante de Dios. Y volviendo al versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 4:16.
Daniel. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Muy bien. Fíjense cómo, y lo dice en otros pasajes el apóstol Pablo, no se puede mezclar gracia con obras. O es por gracia o es por obras. Y aquí dice el apóstol Pablo que es por fe la salvación para que sea por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Entonces, si es por obras, la salvación yo la merezco. Yo la merezco porque hice toda esta serie de cosas. Pero como el apóstol Pablo ha dicho claro en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, para que sea por gracia, el ingrediente que me tiene que llevar a alcanzar esa salvación es la fe. Por eso es que dice, es por fe para que sea por gracia. Leemos también vamos a leer 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, y vamos a leer Mateo 20:28. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, hermosísimo texto de la palabra de Dios que nos explica ¿en qué consiste la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Ese regalo inmerecido. Siendo rico, se hizo pobre. Y bueno, sabemos que tenemos que ser generosos con los demás, especialmente con aquellos que tienen necesidades, ¿no? Pero hay una parte dentro de nosotros que le cuesta, ¿no? Eso que el Señor Jesucristo dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos y matar nuestro yo cada día, ¿no? Pero Jesucristo dice que siendo rico no es que, bueno, dio el 10% de su riqueza, el 20% de su riqueza, el 50% de su riqueza. Siendo rico se hizo pobre, porque estando allí en los cielos disfrutaba de todo, no solo de ilimitadas riquezas de Dios en todo aspecto, sino también de la alabanza, de no estar limitado a nada, y vino a este mundo a nacer en un pesebre, a ser una persona humilde, que en algún momento le dice a sus seguidores, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? Siendo rico se hizo pobre para que entendamos la magnitud de la gracia de Dios, la gracia manifestada en nuestro Señor Jesucristo, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, ¿no? Vaya si tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Porque ¿cómo somos justificados según el versículo 24? ¿Cuál es el costo? Es gratis. Es gratis, ¿no? Pero sabemos, y en estos días lo mencionan algunos políticos, nada es gratis, ¿no? Alguien la paga las cosas, ¿no? Y bueno, esto no es la excepción. La salvación es gratis para nosotros, pero alguien la tuvo que pagar. Y el altísimo costo que tuvo esa salvación es lo que hemos leído y el texto que se está proyectando aquí. Alguien fue rico, se tuvo que hacer pobre, y pobre en todo sentido, no solo que fue pobre y humilde mientras vivió en la tierra, sino en la humillación de la cruz, cargar con todos nuestros pecados allí, morir como un malhechor, los azotes, la corona de espinas, todas esas cosas es siendo rico se hizo pobre, ¿no? Por eso el precio es altísimo. Lo que pasa es que no lo pagamos ni vos ni yo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Dice versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de sí en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, la idea de esa palabra propiciación y en el contexto es tornar a Dios favorable, ¿no? Y Cristo es el que torna a Dios favorable porque apacigua la ira de Dios o apacigua la justicia de Dios por medio de su sacrificio en la cruz, ¿no? Dios es un Dios justo y en la cruz se combinan a la perfección los diferentes atributos de Dios, porque Dios es un Dios santo y Dios no puede tener contacto con los pecadores como somos nosotros y que lo ha venido explicando el apóstol Pablo. Pero Dios es amor y Dios ama a su creación y Dios ama a cada uno, al mundo, como dice Juan 3:16. Pero Dios también es justo y Dios tiene que castigar el pecado, ¿no? Dios no puede hacer como que acá no ha pasado nada. Pero en la cruz todas esas perfecciones de Dios se conjugan de una forma inigualable, porque Jesucristo toma nuestro lugar y sufre el castigo de Dios, la ira de Dios. Por eso es que la justicia de Dios, las demandas de justicia de Dios son satisfechas, porque alguien ha muerto, ha pagado por todos nuestros pecados. Y el amor de Dios se manifiesta, porque Dios entregó a su Hijo, porque Jesucristo puso su vida y la volvió a tomar al tercer día, porque Jesucristo aceptó en su gracia, siendo rico, hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, Dios a través de Jesucristo logra satisfacer o logra conjugar a la perfección todos sus atributos, sus perfecciones, a través de la obra de la cruz. Y dice que Él, por medio de la fe y por medio de Jesucristo, o sea, por medio de la fe nosotros creemos en esa obra, pero dice que Él puede, en el versículo 25, manifestar su justicia. Y dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo ahí es que Dios, nosotros tenemos pasado, presente, futuro, dividimos la humanidad así, pero Dios vive en una eternidad, ¿no? Y que Dios ha sido paciente con el hombre porque Él ha sabido que ha habido un momento en el que Él iba a ejecutar un plan de salvación por medio de Jesucristo. Y es por eso que en el pasado la salvación siempre fue por fe. En el pasado ellos eran salvos mirando hacia adelante a Cristo, ¿no? Los que estaban en la época de Cristo lo miraban ahí, eran salvos por verle con los ojos de la fe, por supuesto, pero eran contemporáneos. Y nosotros mirando hacia atrás, aquello que ocurrió hace más de 2000 años cuando Cristo murió en esa cruz. Dios fue paciente con el hombre porque había establecido un día en el cual Jesucristo iba a morir en propiciación y para que las personas pudieran, por medio de la fe, obtener la salvación. Dice, con miras de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bueno, está diciendo que Dios hoy, por medio de esa obra, manifiesta su justicia. No es que Dios hace vista gorda, ¿no? Hay veces que cuando amamos a una persona hacemos vista gorda a sus errores, ¿no? Y hay otro que tal vez se da cuenta de los errores, pero nosotros como la amamos, bueno, lo disimulamos. No es que Dios hizo vista gorda a los pecados, sino que llegó el momento, Cristo murió y hoy Dios ha manifestado su justicia en estos tiempos por medio de la obra de Cristo, a fin de que Él sea el justo, de que Dios quede como justo, ¿no? Que un día castigó con dureza sobre Jesucristo los pecados de todos los hombres. Él es el justo y el que justifica al que cree
en Jesús, ¿no? Declara justo aquel que cree en Jesús. Ahora fíjense lo maravillosa de la obra de la cruz y cuántas gracias tenemos que dar a Dios y cuántos pasajes hermosos que leemos, ¿no? Habiendo todos pecado y estar destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, no mereciendo ningún tipo de salvación, Dios nos ha justificado gratuitamente, sabiendo que eso tiene un costo y que es un costo altísimo. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesús. Hoy, aquellos que hemos creído en Jesucristo somos justos delante de Dios. Y cada uno sabe lo que habrá hecho, las barbaridades con las cuales habrá pecado contra Dios. Pero Dios hoy, por medio de Jesucristo, nos ve como justos. Eso nos tiene que llevar a alabar y agradecer a Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Es claro lo que dice aquí. Con lo que estamos leyendo, si todos podemos jactar. Allí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que la salvación no es por obras, dice para que nadie se gloríe. No hay ningún tipo de jactancia posible en la salvación. No, pasa que yo vengo de familia y familia y familia creyente, entonces eras pecador, tuviste que arrepentirte y por gracia Dios te salvó y no hay diferencia para Dios, porque eras tan pecador como era pecador aquella persona que hizo atrocidades. Los dos igualmente pecadores. Queda excluida toda jactancia. Lo que dijimos recién, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese versículo tiene que estar marcado en la Biblia y cuando alguien te diga algo de Romanos 2.13, de Santiago 2, bueno, le lees este versículo, le lees Efesios 2.8 y 9, ¿no? Y queda claro que la salvación es por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios no hace acepción de nadie y Jesucristo ha venido y ha muerto por todos los seres humanos. Dios es uno y el que justifica por la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. O sea, es una afirmación, ¿no? No importa, los circuncisos eran obviamente los judíos, los incircuncisos los gentiles, y el mismo mecanismo utiliza Dios para declararlos justos a ellos, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y de vuelta, aquí hay una pregunta interesante que hace. Luego, por la fe invalidamos la ley, tanto que me hablas de la fe, y que la fe, y que la fe, y que las obras de la ley, empezaste hablando que aparte de la ley, ahora decís concluimos que el hombre es salvo sin las obras de la ley. Bueno, entonces que la ley no sirve para nada. Recordemos que para el judío la ley era algo terriblemente importante, ¿no? Y es donde el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, sino que por medio de una salvación por fe, confirmamos la ley. Lo que pasa es que la ley nunca fue dada para salvar. Ese es el error. Nunca nadie se salvó por la ley, porque ningún ser humano puede cumplir con toda la ley. No es que invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Cómo la confirmamos? Con lo que dijo antes en el versículo 20, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Ese es el objetivo que tiene la ley. Por eso es que una salvación por fe, donde no tienen nada que ver las obras de la ley, no tira por tierra la ley, sino que la confirma y la reivindica, pero en el lugar correcto. Bien, ojalá que en esta noche podamos gozarnos, porque Dios nos ha dado una salvación gratuita. Porque siendo pecadores, vamos a terminar con un último versículo, 2 Corintios 5:21, siendo pecadores,
siendo indignos de Dios, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente, el altísimo costo, al que no conoció pecado, jamás un engaño, jamás un mal pensamiento, jamás una actitud incorrecta, pero allí en la cruz fue hecho pecado, porque fue cargada toda la inmundicia de todos los seres humanos. Hoy, con esto de Israel y del grupo Hamas, hemos visto actos increíbles, de una crueldad terrible. Esos son pecados que fueron cargados sobre Jesucristo. Y cuando vemos la inmundicia de este mundo, esos pecados, y los tuyos y los míos, fueron cargados sobre aquel que no conoció pecado, que nunca pecó. Imagínense algo blanco, 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 y le echan la mayor de las inmundicias encima. Eso pasó con Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra inmundicia, nuestra suciedad se llevó a Jesucristo, y nuestras vidas delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo quedaron resplandecientes. Por eso es que podemos entrar a la presencia de Dios, por eso es que podemos, como vamos a hacer a continuación, orar a Dios, clamar a Dios, porque tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, qué importante para la vida de la iglesia recordar esto y poder alabar y dar gracias al Señor, ¿no? Que no hemos tenido nada que ver, que ha sido todo hecho gratuitamente solo por su gracia a través de Jesucristo allí en la cruz, ¿eh? Así que mucho para orar en nosotros mismos.